Bendiciones al pueblo de Dios en esta mañana. Estamos nuevamente agradecidos con Dios, pues creemos en sus promesas que dicen que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y en su misericordia, amados hermanos, el Señor nos permite llegar a través de las redes sociales para continuar con este estudio acerca de los eventos futuros. Hemos titulado este video Eventos futuros, el arrebatamiento, parte 1. Porque antes de comenzar a hablar del arrebatamiento en sí, considero necesario, hermanos, hablar acerca de un tema muy importante para la iglesia. Y el subtema que quiero hablar es el destino de los creyentes. Cuando un creyente moría, ¿cuál era el destino del creyente antes? ¿Y cuál es el destino del creyente hoy, después de la resurrección de Cristo? Antes de Cristo, ¿dónde iban los creyentes cuando morían? Y después de Cristo, ¿dónde vamos los que vamos a morir después de la resurrección de Cristo? Este tema es necesario estudiarlo y entenderlo para que cuando estemos hablando acerca del arrebatamiento, tal como el apóstol Pablo lo explica, sea más fácil para nosotros comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca del arrebatamiento de la iglesia y cómo nuestro cuerpo va a ser transformado. Así es que vamos a comenzar, y yo necesito toda su atención. Por favor, hermano, póngame toda su atención. Vamos a comenzar diciendo que la revelación de Dios para el hombre ha sido progresiva. En el Antiguo Testamento, la revelación que Dios dio a la humanidad era progresiva, no lo sabían todo. Por eso es que se dice Antiguo y Nuevo Testamento. Y si usted oye esto de decir Antiguo y Nuevo Testamento, esto denota que hay unas nuevas enseñanzas por aprender, aparte de las antiguas enseñanzas. Y como yo les he dicho siempre a ustedes, amados hermanos, que cuando escuchen a alguien predicar, cuando escuchen a alguien enseñar la palabra, ustedes deben de estar seguros que lo que se está diciendo está escrito en la Biblia. Porque si no está escrito allí, entonces hay que dudar de que sea cierto. Le voy a pedir que me acompañe a leer en el libro de Hebreos. La carta que se escribiera a los Hebreos. Y vamos a buscar en el capítulo 8. Ahí comenzamos nuestra lectura este día. Hebreos 8, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así. Hablando de Jesucristo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Escuche bien, hay un nuevo pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Mejores que las promesas que habían antes. Porque, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque, reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que hay un antiguo y un nuevo pacto, lo que usted y yo conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y estos dos unidos forman
la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pero ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos que la revelación de Dios es progresiva? Y que en el Antiguo Testamento no habían revelaciones que sí se nos han dado en el Nuevo Testamento. Le quiero poner 3 ejemplos para que esto quede muy comprendido, que quede muy claro en la mente y corazón de nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar que una persona se refiriera a Dios como su Padre. Cuando alguien se refería a Dios, hablaba de Jehová, de Yahvé, el gran yo soy. Y según su estado de ánimo o según el milagro o la bendición que hubiesen recibido de parte de Dios, ellos le ponían un título. Así es como nosotros conocemos a Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Nisi, que quiere decir Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Adonai, que quiere decir el Dios del universo. La gente se refería a Dios como el omnipotente, el eterno, pero jamás le dijeron Padre. Estaba prohibido hacer eso. No cabía en la mente que alguien le dijera al Dios del universo, al creador del universo, Padre. Pero de repente aparece Jesús. La Biblia dice, según el tiempo estipulado, fue enviado Jesús a nacer de mujer. Y Él entonces viene y nos trae la revelación de que el Dios de la Biblia, el Dios creador del universo, Él es nuestro Padre. Y entonces dice, óiganme, cuando ustedes oren, ustedes tienen que orar así, y ustedes tienen que decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso, este fue uno de los motivos por lo cual los fariseos querían matar a Jesús, porque Él decía que el Dios creador es nuestro Padre. El segundo ejemplo que quiero ponerle es que en el Antiguo Testamento se nos relata que el Espíritu Santo ocasionalmente venía sobre la vida de las personas. Y se nos enseña que ya sea a través de los jueces que gobernaron Israel, de los profetas o incluso de reyes, Dios hablaba al pueblo. Y usted va a encontrar expresiones como estas en el Antiguo Testamento. Y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, y entonces él agarraba fuerzas. Y vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl, y fue transformado en un nuevo hombre. Era ocasionalmente. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos, hermanos, que el Espíritu Santo quiere bautizarnos a todos. Todo creyente debería de anhelar ser bautizado por el Espíritu Santo. Hoy sabemos por la revelación del Nuevo Testamento que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. A esto se refería Pablo cuando decía, procurad ser lleno del Espíritu, porque esto tiene que ser a diario, tiene que ser cotidiano, estar en la presencia de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. Hoy sabemos que todos los que tienen el Espíritu Santo producen el fruto del Espíritu Santo. Por eso los creyentes somos diferentes al mundo, porque tenemos el fruto del Espíritu Santo. Hoy sabemos a través de la revelación del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo reparte dones a las personas. Eso no lo sabían en el Antiguo Testamento. Y el tercer ejemplo que quiero dejar en su mente es que en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo que Dios eligió para llamarlo su pueblo, su nación santa. Y no cabía en la cabeza, no podía concebir un israelita que alguno que fuera de una nación gentil, llámese como se llame,
fuera hijo de Dios. Y aquí sí le voy a leer un verso, hermanos. Le voy a leer en el libro de Efesios. A ver, Efesios, en el capítulo 3, versículo 5. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Así que en el Antiguo Testamento se desconocía esto. Por eso es que dijimos en un principio que la revelación de Dios para la humanidad, hermanos amados, es progresiva. Así que habían muchas cosas que ahora nosotros sabemos y que los antiguos no lo sabían. Gracias a Dios por su don inefable, por su amor y su misericordia para con usted y para conmigo. Espero que haya quedado claro esto, hermanos, que ahora nosotros somos partícipes de mejores promesas que se habían hecho en el antiguo tiempo. Dicho esto, entonces, hermanos, hoy quiero hablarle acerca de del destino de los creyentes antes de la resurrección de Cristo. Hay un lugar en la Biblia que viene desde el Antiguo Testamento, porque estamos antes de la resurrección de Cristo, el cual en hebreo se le llama Seol y en griego se le llama Hades. El Seol y el Hades son la misma cosa. Dice que esto era conocido como el lugar o la morada de los muertos. Así que son lo mismo. Hablar del Seol y del Hades es lo mismo, solo que la palabra Seol está escrita en hebreo y Hades está escrita en griego. ¿Dónde se encontraba el Hades o el Seol? Acompáñeme a leer en el libro de Proverbios. Porque la escritura, la Biblia, se responde a sí misma. Proverbios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 24 para la gloria de Dios. Tal como está escrito, dice la palabra: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿A dónde está el Seol? Abajo, en la tierra. A este lugar es donde Jesucristo tenía que bajar al morir, al entregar su vida por la humanidad. Mateo 12, versículo 40, dice la palabra de Dios: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Así que esto nace de la propia palabra de Dios, de la boca de Dios, de Jesús. Y Él dice: yo voy a estar 3 días en el corazón de la tierra. Más adelante vamos a ver otros versículos donde claramente dice que Él desciende al Hades, porque es el lugar, como ya dijimos, el lugar de los muertos, donde iban todos los que morían antes de la resurrección de Cristo. Así que Él, profetizando, dijo: yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto responde a la pregunta: ¿dónde está el Seol? ¿Dónde está el Hades? Debajo de la tierra.
Así que en el antiguo tiempo, todos descendían al Seol o al Hades, sean creyentes o incrédulos, todos descendían al Seol. En el libro de Números, capítulo 16, versículo 33, ahí se nos narra cómo Coré, el cual se rebeló contra la autoridad puesta por Dios, que era Moisés, dice la palabra del Señor, que la tierra se abrió, y Coré y todo lo que lo seguían fueron tragados por la tierra, y la Biblia dice literalmente, y descendieron vivos al Seol. Así que el Seol está abajo y todos iban al Seol. De la misma manera, en el libro, hermanos, encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Jacob se le da la noticia de que su hijo José había sido asesinado por una bestia, que fue la mentira que le dijeron sus hermanos, ¿verdad? Y le llevaron la túnica ensangrentada. Hay una palabra allí que Jacob dice, cuando lo estaban consolando, lo querían consolar, y él dice, no quiero que me consuelen, voy a descender enlutado al Seol. Y por último, en el libro de Hechos, y esto sí se lo voy a leer porque esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 2, versículo, hermanos, 27, dice así la palabra del Señor: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una profecía acerca de Jesús. Así que Jesús también tuvo que descender al Hades. Hay otro detalle más que quiero, otra información más que debemos de aprender, hermanos, esta mañana. Y esto está en el libro de Isaías. Isaías, vamos a leer allí el capítulo 14 de Isaías. Estamos hablando del Hades, estamos hablando del Seol. Dice el capítulo 14, en el versículo 12, así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Aquí es una referencia, aunque era una profecía para el rey de Babilonia, esto hace una referencia clara a Lucifer, el lucero de la mañana. Y el detalle que quiero que veamos lo dice el versículo 15. Dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Interesante este detalle, que Lucifer, el portador de la luz, que después ya se le conoce como el nombre de Satanás, ¿verdad?, del diablo, dice que fue enviado también al Seol y que está al lado del abismo. La palabra abismo es una palabra sinónima de cima, pero de cima con S, porque cima con C es altura, pero cima, cuando se escribe con S, es abismo. Así que en este lugar, en el Seol, en el Hades, iban todas las personas que morían antes de la resurrección de Cristo, llámese creyentes o ya fuesen incrédulos, que no creyeran en Jesús. Todos iban a parar a este lugar. Pero el Señor Jesús en su ministerio nos arroja una información interesante acerca de este lugar llamado el Hades o el Seol. Esa información que Jesús añadió y la cual nosotros vamos a retomar esta mañana está en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Le voy a leer cómo dice la palabra del Señor allí. Lucas 16, versículo 22, dice la palabra: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
En esta historia que el Señor relata en el Evangelio de Lucas, nos arroja la información que este lugar conocido como el Hades o el Seol, el lugar de los muertos, la sepultura, hermanos, estaba dividido en dos secciones. A una sección se le llamaba el seno de Abraham, y la otra sección dice la palabra que era un lugar de tormentos. Y estas dos secciones estaban separadas por una cima, por un abismo. ¿Se acuerda que hace poco leímos ahí en Isaías capítulo 14 que Lucifer fue enviado al Seol a la par del abismo? Pues entonces esto a mí me da la autoridad para decir, para enseñar que Lucifer estaba en el lugar de tormentos, lo que después se conoce ya, hermanos, como el infierno. Este tema del infierno es muy extenso. No podemos ahorita separarnos para explicar por qué el infierno, porque hay detractores, hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, y si el infierno es un lugar de tormento, y Satanás y los ángeles supuestamente tienen que ser atormentados y castigados, entonces ¿por qué los creyentes muchas veces afirman que Satanás gobierna en el infierno y que los demonios tienen el control en el infierno y que son los que se encargan de dar tormento a las almas que van allí? Y la explicación, hermanos, no es tan sencilla, pero sí es bien clara. Es que el infierno es una cosa y el lago de fuego es otra muy diferente. Donde Satanás y los demonios van a ser atormentados es en el lago de fuego. Así que el infierno es una antesala de lo que va a ser el lago de fuego. Por eso es que en el infierno es Satanás quien gobierna y sus demonios. Volviendo a la explicación, entonces debe de quedarnos claro que el Hades, el Seol, se dividía en dos secciones. Un lugar de tormento y un lugar que se llamaba el seno de Abraham o el paraíso. Eso fue lo que Jesús le dijo o le quiso decir al que estaba crucificado con él en la cruz. Cuando el hombre estaba allí juntamente con Jesús crucificado, el ladrón que estaba allí, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando las personas mueren, si mueren en Cristo Jesús, van al paraíso. Si mueren sin Cristo Jesús, van a un lugar de tormentos. Esto es claro como el agua. Y aunque haya mucha gente que lo quiera negar, y aunque haya mucha gente que tragiverse las escrituras, hay suficientes versículos en la palabra de Dios para demostrar que así es. Entonces, hermanos, antes de que Cristo hiciera su sacrificio en la cruz del Calvario, en el Evangelio de Juan hay una declaración muy poderosa que debemos de ponerle atención. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, la palabra del Señor dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que antes de Jesús, nadie subió al cielo. El único que había estado en el cielo era Jesús, que descendió del cielo. Y el versículo dice, y está en el cielo, porque Él resucitó y está a la diestra de Dios en el cielo. Espero que haya quedado claro esto. Todos descendían al Seol, todos descendían al Hades. Aún Jesucristo mismo descendió al Hades, porque el Hades significa el lugar de sepultura, el lugar de los muertos, la habitación de los muertos. Y este se dividía en dos secciones, el seno de Abraham y un lugar de tormento. Estamos claros allí. Ahora bien, esto era antes de la muerte y resurrección de Jesús. Ahora vamos a ver la segunda parte.
después de la resurrección de Jesús. Y para eso vamos a tomar la lectura en el libro de Efesios. Y vamos a buscar allí el capítulo 4 de Efesios. Por favor, hermano amado, vaya a la Biblia y compruebe que lo que aquí se está predicando es cierto, que allí está escrito, para que no le quede duda que esto es palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí Pablo, en esta carta que escribió a la iglesia de Éfeso, hace uso del capítulo 68 del libro de los Salmos. Esto está escrito en el libro de los Salmos, es una profecía mesiánica. Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y después de que él toma este versículo de los libros de los Salmos, capítulo 68, entonces en el versículo 9 él añade y dice, y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. En otras palabras, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, sigue el proceso que todo ser humano tenía que seguir y que tenemos que seguir, ¿verdad? Cuando hablamos normalmente. Él fue sepultado. Él estuvo en un sepulcro. Su cuerpo, pues, estuvo en un sepulcro. Y entonces se cumple lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27, que fue el que leímos anteriormente, cuando él dice, yo sé que no vas a dejar mi alma en el Hades. Así que Jesús descendió al Hades. Le voy a leer ese versículo en el capítulo 2 de Hechos, donde la palabra de Dios claramente dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Jesús. Y en el versículo 31 del mismo capítulo, la palabra del Señor añade, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que estamos hablando, hermanos, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Él descendió al Hades. Y cuando llega al Hades, él llega a la parte del Hades, a la sección del Hades que se llama el seno de Abraham, el paraíso. Lucas capítulo 23 nos respalda en esta declaración que estamos haciendo en este momento. Lucas capítulo 23. En el versículo 42 dice así la palabra del Señor. Y dijo a Jesús, el ladrón que estaba crucificado junto a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto fue momentos antes de morir, antes de expirar. Jesús le dijo a aquel condenado en la cruz del Calvario, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que inmediatamente que Jesús muere, su cuerpo es enterrado, pero su espíritu desciende y llega al seno de Abraham, al paraíso. Y se encontró con todos los creyentes que habían muerto antes de que él fuera sacrificado. A mí esto me fascina, me llena de emoción. Estoy seguro, hermanos, que allí encontró a Job, aquel hombre que dijo,
estando en medio de la prueba, estando en medio de de aquellas circunstancias adversas donde había perdido todo, y su cuerpo mismo, dice la Biblia, que era una llaga podrida, desde la coronilla hasta la planta de los pies, y él en medio de todo eso no profirió maldición contra Dios, sino que él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún esta carne, aunque se pudra esta carne, yo sé que con mis ojos lo he de ver. Hablando de Jesús, aquí se cumplió eso. Jesús llegó al paraíso y allí estaban todos los creyentes que habían muerto antes del sacrificio y la resurrección de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, iglesia amada, este era el destino de todos los que morían, creyendo en las promesas de Dios, el seno de Abraham, el paraíso, abajo en la tierra. Y el versículo 9, volviendo a Efesios capítulo 4, nos dice entonces: esto que él subió no es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto nos está hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero el versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y esto me recuerda aquella palabra de Filipenses. Filipenses, hermanos, en su capítulo 2, versículo 5, donde dice la palabra: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, amados hermanos, esto relata la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Cuando leemos allí en Efesios, y el apóstol Pablo hace referencia, como ya lo decíamos hace un momento, al capítulo 68 del libro de los Salmos, donde él dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que Jesús llevó cautivo? Porque cuando nosotros leemos el Salmo 68, si nos vamos y lo leemos después detenidamente, el Salmo 68 fue escrito por David. Y este es un himno de victoria, el Salmo 68. Es donde se narra el triunfo de un rey y cómo después de su triunfo lleva el botín a su reino. Después de haber derrotado a un reino, a un ejército, el rey llevaba el botín a su ciudad. De eso habla el capítulo 68 de los Salmos. Y este es el versículo que toma el apóstol Pablo para decir: y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Así que la pregunta es: ¿cuál fue el botín de Jesús? ¿Qué es lo que él capturó y llevó debido a su sacrificio en la cruz del Calvario? Jesús, amados hermanos, y aquí viene lo interesante de esta palabra, lleva cautiva la muerte, lleva cautiva la maldición del pecado. Satanás mismo es puesto bajo la planta de sus pies y tiene el poder de dar libertad a todos aquellos esclavos espirituales, a todos aquellos que son esclavos por el pecado. Con su sacrificio,
Jesús ha tomado cautivos a los que tenían cautivo a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora Él tiene todo el poder. Ahora Él tiene toda la gloria. Ahora Él merece toda la honra por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos dice el libro de Hebreos. Respaldamos lo que acabamos de decir con la carta que se escribió a los Hebreos en su capítulo 2, hermanos, versículo 14. Le leo como está escrita la palabra. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, se refiere al pueblo de Dios, ¿verdad? Él también participó de lo mismo. O sea, Él, hablando de Jesús, se hizo semejante a nosotros, de carne, de hueso, con sangre corriendo por las venas. ¿Y por qué se hizo semejante a nosotros? Dice el versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Bendito sea el nombre de Dios. Porque, hermanos amados, ahora vamos a entender por qué en el libro de Apocalipsis, después de lo que acabamos de decir, subiendo, llevó cautiva la cautividad, se llevó el botín de la derrota que le causó a Satanás y al imperio de Satanás. Ahora vamos a entender por qué cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis y el escritor Juan comienza, hermanos, a relatar en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el versículo 10 dice así la palabra del Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Póngale cuidado a esto. Una voz como de trompeta, o sea, fuerte, vigorosa. Y dice, y comienza a relatar, la voz le decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces Juan dice que voltea a ver y relata qué es lo que él vio, el ser que le estaba hablando. Dice que sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce, dice. Y hermanos, cuando caí, dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el botín de nuestro Salvador Jesucristo. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Antes de Cristo no había esperanza de vida eterna junto con Él. Pero después de la resurrección de Cristo, Él tiene el poder para dar vida eterna. Por eso es que dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al nombre del Señor. Así que el seno de Abraham, que estaba en el Hades, en el Seol, es trasladado al reino de los cielos. Y tenemos base para decir esto. No lo decimos porque es lo que yo creo o lo que yo pienso. La Biblia enseña eso. Dice, para empezar, en el libro de Juan, porque Jesús es Dios, y Él es omnipotente, todo lo puede, y es omnisciente, todo lo sabe. Así que nos preparó a nosotros de antemano
En el capítulo 14 leo como dice la palabra del Señor, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Aleluya. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la esperanza de gloria de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo discípulo de Cristo. Él fue a preparar moradas, ya no abajo de la tierra, ya no en el seno de Abraham, sino en el tercer cielo. Sigamos leyendo. Capítulo 17 de Juan, capítulo 20, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está Jesús? Él está en el tercer cielo. Y Él le hace una petición al Padre y le dice, aquellos que tú me has dado, aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal, aquellos que ahora cumplen con los requisitos que dice allí en el libro de Corintios, que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esos que me has dado, quiero, le dice al Padre, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me ha dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Alguien tiene que decir gloria a Dios, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo entonces, como él escribió la mayoría de epístolas, la mayoría de cartas en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, se tomó, hermanos, en serio el enseñar acerca de esto. Y hay regados versículos en todo el Nuevo Testamento que comprueban lo que estamos predicando esta mañana. Por eso es que le voy a leer también 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios. Y estamos leyendo todos estos versos para que vea el apoyo de la palabra de Dios. Y cuando vengan los herejes, hermanos, y los apóstatas a querer enseñarle otra cosa, usted recuerde que lo que aquí se dijo está escrito en la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, dice el apóstol Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien muere, cuando un cristiano muere, inmediatamente está ausente del cuerpo, se sale del cuerpo. Y esto es bíblico, hermano. Aún en el Antiguo Testamento hay versículos de la palabra donde enseña que el alma es el ser espiritual. Este cuerpo que nosotros vemos solamente es la casa donde nosotros vivimos, pero el verdadero yo vive dentro de este cuerpo. A esto se refiere Pablo cuando dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Cuando alguien muere, está presente al Señor. Otra cita bíblica es Filipenses. A ver, acompáñeme y busque allí Filipenses. Vamos a leer capítulo 1, versículo 23, donde la palabra de Dios dice así. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Siempre el apóstol Pablo diciendo esto. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos predicando esta mañana? Que el destino de los creyentes cuando mueren es inmediatamente estar en la presencia del Señor.
Aleluya. Y eso, hermanos, es en el tercer cielo. Vamos a leer la última cita bíblica de esta mañana en 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo, hablando de la experiencia propia que él había tenido, porque esta es una experiencia personal que él tuvo, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, dice él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso entonces? En el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Aleluya. Esta palabra no deja lugar a dudas, hermano. Esta palabra me enseña que hay un lugar al cual la Biblia lo muestra como el paraíso. Y ese lugar está en el tercer cielo. Y a ese lugar van todos los creyentes que mueren en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor trasladó el seno de Abraham, que estaba antes en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, lo trasladó a los cielos. Por eso es que es necesario, hermanos, haber visto este tema antes del arrebatamiento, porque entonces vamos a comprender claramente por qué en el arrebatamiento Cristo viene en las nubes y la iglesia se levanta para reunirse y unirse juntamente con Él en el aire. Dice, quiero terminar diciendo lo siguiente. Por eso es que Pablo, hermanos, cuando comienza la doctrina del arrebatamiento, él dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque los que no han recibido esta revelación, porque los que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, los que no reconocen el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, no tienen la esperanza que usted y yo tenemos. Y si hay alguien ahorita mismo que nos está viendo y escuchando y todavía no tiene esta esperanza, le invitamos hoy a que haga una oración personal y que invite a Cristo a ser parte de su vida. Dígale al Señor en sus propias palabras que quiere reconocerlo como Rey y Señor, que quiere reconocerlo como su Salvador personal, y que venga y que a través del Espíritu Santo haga morada en usted. Porque los que tenemos esta esperanza, sabemos que cuando muramos, hermanos, vamos a partir al paraíso, donde nos espera Jesús con los brazos abiertos. Pero el que muere sin esperanza va a un lugar de tormentos, conocido como el infierno, que es la antesala del lago de fuego. Para este tema del infierno hay una enseñanza muy valiosa, la cual fue escrita por nuestro hermano maestro de Biblia, hermano Enrique Zabaleta. Yo les invito a que busquen esa enseñanza. El infierno sí existe, donde a través de la palabra también se nos comprueba que no es un cuento de hadas como muchos lo quieren hacer creer, que no es una fantasía. El infierno es real. Gracias a Dios por el estudio de esta mañana y nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, en Cristo Jesús. Amén.